Hare Krishna. Vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Capítulo 28, Instrucciones del Señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Llegamos ayer hasta el texto 43. Estamos finalizando este capítulo tan importante. Hola Sally, Pepe y Nandini. Hare Krishna, buen día a todos, madre. Buen día, Sally. Buen día, madre. Buen día para todos. Buen miércoles. Sí, Pepe. Buen día. Entonces llegamos al texto 43, que dice, tal como el fuego se manifiesta en maderas de forma distintas, también el alma espiritual pura, bajo diferentes condiciones de la naturaleza material, se manifiesta en cuerpos diferentes. Estuvimos analizando este punto y vamos a leer el último texto, el 44, para hacer un pequeño resumen del capítulo. El texto 44. Tasmad imam swam prakritim daivin sat asat atmikam durvibhavyam parabhavya swarupena vatishdate. De esa manera el yogi puede alcanzar la autorrealización después de conquistar el insuperable hechizo de Maya, que se presenta a la vez como la causa y el efecto de la manifestación material y que por ello es muy difícil de entender. Significado. En el Bhagavad Gita se afirma que el hechizo de Maya, que cubre el conocimiento de la entidad viviente, es insuperable. Sin embargo, el que se entrega a Krishna, la suprema personalidad de Dios, puede conquistar ese hechizo de Maya en apariencia insuperable. Aquí también se afirma que la Daivi Prakriti, es decir, la energía externa del Señor Supremo, es Durvibhavya, muy difícil de entender y de conquistar. Pero, sin embargo, hay que conquistar ese insuperable hechizo de Maya. Esto puede hacerse por la gracia del Señor cuando Dios se revela al alma entregada. Aquí también se afirma Swarupena Vatishtate. Swarupa significa que tenemos que saber que no somos el alma suprema, sino parte integrales del alma suprema. Eso es autorrealización. La creencia falsa de que somos el alma suprema y que somos omnipresente no es Swarupa. Eso no es entender nuestra verdadera posición. La realidad es que somos parte integrales. Aquí se nos recomienda permanecer en esa posición de verdadera autorrealización. Este conocimiento se define en el Bhagavad Gita como comprensión del Brahman. El mensaje principal del Bhagavad Gita es este, que no somos los controladores, somos los sirvientes eternos del Señor Supremo y somos parte integrales, pero no tenemos las mismas características. Nuestra naturaleza es espiritual y trascendental, pero en forma diminuta. Por eso necesitamos la ayuda del Señor de Dios, del Señor Supremo, para superar toda esta energía material, que solo por nuestra cuenta sería insuperable. El significado continúa diciendo, después de comprender el Brahman,
o sea, el ser supremo, la naturaleza del alma y de la superalma, la naturaleza de Dios, podemos ocuparnos en las actividades del Brahman mientras no estemos autorrealizados. Mientras no estemos autorrealizados, nos ocuparemos en actividades basadas en la errónea identificación con el cuerpo. Las actividades en el plano de la comprensión del Brahman comienzan cuando nos situamos en nuestro verdadero ser. La filosofía Mayavadi dice que después de comprender el Brahman, toda actividad desaparece, pero no es cierto. Si el alma está activa en una condición anormal, existiendo bajo la cubierta de la materia, ¿cómo podemos negar su actividad cuando esté libre? Podemos citar un ejemplo. Si un hombre que está enfermo es muy activo, ¿cómo podemos imaginar que cuando se libere de la enfermedad estará inactivo? Naturalmente, la conclusión es que cuando se cure de la enfermedad, sus actividades serán puras. Puede decirse que las actividades en el plano de la comprensión del Brahman son distintas de las que se ejecutan en la vida condicionada, pero no por ello se detiene la actividad. Esto se indica en el Bhagavad Gita 18:54. El servicio devocional comienza después de que entendemos que somos Brahman, o sea que somos almas espirituales. Mad Bhaktim Labate Param. Después de comprender el Brahman, podemos ocuparnos en el servicio del Señor. Por consiguiente, el servicio devocional del Señor es actividad en el plano de la comprensión del Brahman. Para los que se ocupan en servicio devocional, el hechizo de Maya no existe y su situación es completamente perfecta. El deber de la entidad viviente como parte integral del todo es ofrecer servicio devocional al todo. Esa es la suprema perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al 28º capítulo del canto tercero del Srimad Bhagavatam titulado Instrucciones del Señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Jai. Bienvenidas y bienvenidos todos. Terminamos este capítulo, hacemos un pequeño resumen de lo que aprendimos, cómo aplicar ese capítulo hoy en nuestro día cotidiano. Para empezar, la auditoría de tu japa, o sea, la auditoría de tu meditación diaria. Aplica los principios de preparación Astanga. Siéntate correctamente, evita distracción física y busca concentrarte activamente en el sonido. Evita el ritualismo religioso de solo cumplir la cuota, o sea, solo cumplir con mi deber sin conectarme con mi espiritualidad y tratar de ir mejorando en mi práctica. El segundo método para aplicar este conocimiento es practicar el personalismo radical. Observar, reconocer, apreciar los detalles finos en el servicio de otros devotos y durante la visión de las deidades. La totalidad divina se revela en los detalles, o sea, hay un enfoque totalmente personal en entender la naturaleza divina del Señor Supremo. Y finalmente alinea tu voluntad, el nirvana práctico. Identifícate plenamente con la misión de tu maestro espiritual. Al hacer su deseo el tuyo, tu mente se amolda a la del Señor y dejas de generar nuevo karma. Eso vimos el desenchufarse del ventilador. Es como podemos fusionar nuestra mente con la mentalidad del maestro espiritual y asimismo con la mentalidad de Dios para así desconectarnos
de esta vivencia material es como realmente, como decíamos ayer con Pepe, entender cuál es la verdadera realidad. La realidad es nuestra visión de almas, no la que vemos ahora en este mundo, en la que estamos sumergidos. Entonces, si conectamos nuestra mente con los deseos del Maestro Espiritual y del Señor, podemos tener una visión totalmente armónica con la verdad suprema y así desenchufarnos, apagar la mente y dejar de crear karma. Vamos a vivir en un estado liberado aquí mismo. Este es el proceso. Y también dice, conclusión, la unidad en la diversidad. Estos fueron los últimos textos que leímos. Consolidar la filosofía Vaishnava, Achintya Veda, Veda Tattva, que todo es uno y diferente a la vez. Todos somos parte de integrales del Señor Supremo, pero nunca perdemos nuestra individualidad. Y la analogía definitiva es Dios, el alma y la energía material son uno y a la vez diferentes, como el fuego, la chispa y el humo. Tienen la misma fuente, pero identidades distintas. Y el destino final es el Bhakti Yoga, que no busca negar la materia, sino purificarla. El objetivo final de toda esa rigurosa preparación yógica es simple, llegar al servicio devocional inmotivado. Entonces, esta práctica que nos llevan a estas realizaciones finales, lo que leíamos al comienzo del capítulo, la postura, el pranayama, es como ordenar la casa, despejar el paso, preparar el camino a esa relación pura con Dios, el bhakti puro. Y para eso uno primero tiene que practicar lo que leímos en los primeros textos, la veracidad, la humildad, la limpieza, las cualidades brahmínicas y yógicas. Es como así, empezar a despejar el camino para llegar a conectarnos con esa relación personal con Dios. Entonces, el control de los sentidos es ingeniería humana, es la práctica del yoga. Y después, poco a poco, uno va creciendo más y más con fijarse en los detalles, empezar una relación personal entre nosotros y con el Señor Supremo. Y aquí está todo siempre ese tema de la visión impersonal de Dios, pero este proceso es porque es la característica de la mente. La mente odia el vacío, hay que darle una forma superior donde pensar. Entonces, el vacío no es atractivo, por eso necesitamos conectarnos con la forma. Por eso hay comunidades, actividades, cooperación entre todos, porque definitivamente el avance se basa en eso, ¿no? De hecho, ahora vamos a empezar este capítulo porque vamos a profundizar más ese aspecto fundamental de cómo relacionarnos implica, demuestra nuestro camino espiritual. La vida espiritual no es encerrada en un cuarto, se ve en la calle, en cómo tratamos día a día con los humanos, con los animales, con las demás entidades vivientes. No sé si hay más comentarios sobre este capítulo que terminamos. Superas. Madre, Ah, nada más para, perdone que interrumpa, no, no. nada más para confirmar lo que sí acaba de decir, la vida espiritual sí realmente, pues no se vive en solitario, se vive afuera con ese tipo
de demostraciones las que ha dicho y la verdad, gracias por compartir, madre, y por pues canalizarlo de esta manera. Muchas gracias. Sí, Pepe. Ujú. Por eso el reto es entender si nuestra práctica espiritual ya se vuelve algo mecánico o se siente viva internamente, ¿no? De corazón y se refleja hacia afuera. Muy bien, entonces vamos a empezar el siguiente viaje del capítulo 29. Capítulo 29. El señor Kapil explica el servicio devocional. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere leer? Aquí los lectores. Ah, gracias, Sally. Sally hace un comentario, dice, gracias por compartir el resumen, muy lindo el capítulo. Aquí está Triadish, Norma, Pepe, los lectores, bueno, los que quieran irse preparando o si no, vamos a comenzar con el capítulo. ¿De dónde se empieza, madre? Ahí, como dices, ¿cómo está? Tal cual. Sí, uno le pica de donde dice texto 1 y 2 Ajá. Ah, ya, ahora, sí, ya. y esta es la primera, el primer bloque, Y ya, son todavía ya lo, las... Ujú, ya lo lo abriste. acabo de abrir. Ujú, sí. ¿Quiere que empiece? Está bien, Pepe, sí. Va. Traducción. Debajuti dijo, mi querido señor, has explicado ya de modo muy científico las características del espíritu y de la naturaleza material total, según el sistema de filosofía Sankhya. Ahora te pediré que me expliques el sendero del servicio devocional, que es el fin supremo de todos los sistemas filosóficos. Significado. En este capítulo 29 se explican extensamente las glorias del servicio devocional y se describe también la influencia del tiempo en el alma condicionada. Esta explicación detallada de la influencia del tiempo tiene la finalidad de hacer que el alma condicionada se desapegue de las actividades materiales, que se consideran una simple pérdida de tiempo. En el capítulo anterior se han estudiado analíticamente la naturaleza material, el espíritu y el Señor Supremo o Superalma. En este se explican los principios del Bhakti Yoga o servicio devocional, es decir, la ejecución de actividades en el plano de la relación eterna que existe entre las entidades vivientes y la personalidad de Dios. El Bhakti Yoga o servicio devocional es el principio básico de todos los sistemas de filosofía. Toda filosofía que no tenga el servicio devocional al Señor como objetivo se considera simple especulación mental. Por supuesto, el Bhakti Yoga, sin bases filosóficas, viene a ser sentimentalismo. Hay dos clases de hombres, unos que se consideran a sí mismos avanzados en el campo intelectual, simplemente especulan y meditan. Otros son sentimentales y defienden proposiciones para los que no tienen bases filosóficas. Ninguno de ellos puede alcanzar el objetivo supremo de la vida, o en el caso de lograrlo, les costaría muchísimos años, de modo que las escrituras védicas nos indican la existencia de tres elementos: el Señor Supremo, la entidad viviente y su relación eterna, y que el objetivo de la vida es seguir los principios del Bhakti o servicio devocional, para finalmente, llenos de amor y devoción, alcanzar el planeta del Señor Supremo como servidores eternos suyos. La filosofía Sankhya es el estudio analítico de toda existencia. Todo debe entenderse mediante el examen de su naturaleza y características. Esto se denomina adquisición de conocimiento,
pero no basta con adquirir conocimiento sin alcanzar el objeto de la vida, el objetivo de la vida. El Bhakti Yoga, el principio básico por el que se adquiere conocimiento, si dejamos de lado el Bhakti Yoga y simplemente nos afanamos, en el estudio analítico de la naturaleza de las cosas, tal como son, no obtendremos ningún resultado práctico. En el Bhagavatam se afirma que esa ocupación es como batir cáscaras de arroz una vez sacados los granos. De nada sirve batir las cáscaras. El estudio científico de la naturaleza material, la entidad viviente y la superalma tiene que llevarnos a entender el principio básico del servicio devocional al Señor. Gracias. Gracias, Pepe. Entonces, la práctica del bhakti sin conocimiento es una imitación que no sirve y queda en el plano material, dice el profesor. Y por supuesto, el fin de todos los caminos fidedignos espirituales es alcanzar prema, amor puro por Dios. Samantha dice, yo voy en el metro, si no, con gusto, pero me encanta escucharlo. Hare Krishna, todo, gracias, Samantha. Muy bien, entonces aquí empezamos de frente con todo. Devakuti dice, Devakuti agradece que ha explicado todo de forma muy científica la característica del espíritu y la naturaleza material, según el sistema de Sankhya. Ahora te pediré que me expliques el sendero del servicio devocional, que es el fin supremo de todos los sistemas filosóficos. Entonces, de alguna manera, todos en este mundo buscamos esa conexión divina con Dios, de diferente forma, diferentes caminos. Eh, mismo si lo sabemos o no, esa es la meta última de la vida, alcanzar ese amor puro y volver a vivir con ese amor puro ilimitado. Entonces aquí muy inteligentemente Devakuti dice, ok, pero ahora vamos más profundo. De alguna manera también vimos esto en el Bhagavad Gita, como Krishna primero le explicó a Arjuna la escalera del yoga y los diferentes procesos y lo fue llevando eventualmente al Bhakti. Entonces, eso nos enseña que el camino es importante, entender, tener el conocimiento también es una base indispensable para que no se quede todo en una actuación material o en hacer algo por hacerlo, si realmente entender lo profundo, ¿no? Del proceso para reconectarnos con Dios, porque esta energía material ilusoria es insuperable. Para nosotros solo no la podemos superar. Incluso solo cantando Hare Krishna nos podemos purificar, haciendo práctica espiritual podemos purificarnos, pero podemos tardar millones de vidas si también no entendemos bien, no tomamos conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? O si lo hacemos de forma mecánica o si lo hacemos con demasiadas mezclas y de deseos personales. ¿Comentarios? Seguimos, Pepe, ¿quiere leer un poco más? Sí, madre. Seguimos con el capítulo 3, Sí, el text- 3, texto 3, perdón. sí, porque eran dos en uno aquí, ¿eh? Ah, exactamente, sí, 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 perdón. Traducción. Devahuti continuó. Mi querido señor, por favor, explica también los pormenores del ciclo continuo del nacimiento y la muerte, pues escuchando acerca de esas calamidades, tanto yo como la generalidad de la gente podremos desapegarnos de las actividades de este mundo material.
Significado. En este verso es muy importante la palabra Sams. ¿Me puede ayudar, madre? Sams A ver, Street. Samsriti. 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 Ok. Es el sendero, gracias, madre. Es el sendero próspero del avance hacia la suprema personalidad de Dios. Y Samstri es el continuo viaje por el sendero del nacimiento y la muerte hacia la región más oscura de la existencia material. La gente que no tiene conocimiento acerca del mundo material, de Dios y de la verdad de su relación íntima con Él, se dirige hacia la región más oscura de la existencia material en nombre del progreso en el avance material de la civilización. Entrar en la región más oscura de la ignorancia significa entrar en especies de vida que no son humanas. Los hombres ignorantes no saben que después de esta vida quedarán completamente a merced de la naturaleza material y recibirán una vida que tal vez no sea de su agrado. En el siguiente capítulo se explicará el modo en que la entidad viviente obtiene cuerpos de distintos tipos. Ese continuo cambio de cuerpos en el ciclo de nacimientos y muertes se denomina samsara devahuti. Samsara. Devahuti ruega a Kapila Muni, su glorioso hijo, que le explique ese continuo viaje para hacer ver a las almas condicionadas que si no entienden el sendero del Bhakti Yoga, el servicio devocional, estarán en un sendero hacia la degradación. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Devahuti le pide que explique más sobre este ciclo. Dice, pues escuchando acerca de esa calamidad, tanto yo como la generalidad de la gente podremos desapegarnos de las actividades de este mundo material. Devahuti siempre está muy consciente de que sus preguntas sean favorables para toda la humanidad. Ese es un aspecto compasivo muy profundo de Devahuti, sabiendo que todo este conocimiento iba a favorecer a todas las entidades vivientes. No está enfocado solo a los hombres, a las mujeres o a los sabios. Es un conocimiento para todos. Y la verdad que muchas veces nos acomodamos, ¿no? En este mundo. Nuestro instinto de sobrevivencia siempre hace que nos acomodemos y vemos cómo continuar y de alguna manera siempre estamos satisfechos en la condición en que estemos. Y bueno, gracias a Dios que tenemos unas buenas condiciones de humanidad, pero de alguna manera nos olvidamos a veces de lo cruel que es este mundo. Claro, cuando nos enfermamos, llega la vejez, reaccionamos de alguna manera, pero hay una tendencia siempre a pensar que está todo bien. Por eso el Bhagavatam es muy, el conocimiento es también muy fuerte para despertarnos de este hechizo de que tampoco está tan mal este mundo y que está todo bonito y etcétera, ¿no? Para hacer ver a las almas condicionadas que no, si no se entiende el sendero del Bhakti Yoga, están en un sendero hacia la degradación. Porque igual, aunque nos portemos bien y hagamos actividades piadosas, siempre vamos a estar en una condición de peligros si no tratamos de ir avanzando en nuestro camino espiritual. ¿Alguien quiere seguir leyendo el texto 4? Si quiere, yo continúo, madre. Muy bien, Pepe. Seguimos entonces. Va, voy. Texto 4. Traducción. Por favor, explica también el tiempo eterno, que es una representación de tu forma y por cuya influencia la gente en general se ocupa en la ejecución de actividades piadosas.
Significado. Por muy ignorantes que seamos con respecto al sendero de la buena fortuna y al que desciende a la región más oscura de la ignorancia, todo el mundo es consciente de la influencia del tiempo eterno, que devora todos los efectos de nuestras actividades materiales. La influencia del tiempo actúa sobre el cuerpo desde el preciso instante en que nace, y esa fecha marca también el comienzo de la influencia de la muerte. La edad señala la influencia del tiempo en el cuerpo. Si un hombre tiene 30 o 50 años, la influencia del tiempo ha devorado ya 30 o 50 años de su vida. Todo el mundo es consciente, perdón, de que en la etapa final de la vida va a encontrarse en las crueles manos de la muerte. Pero hay algunos que, considerando su edad y circunstancias, se preocupan por la influencia del tiempo y, por ello, llevan a cabo actividades piadosas, de modo que en el futuro no tengan que nacer en una familia baja o en una especie animal. Por lo general, la gente está pegada al disfrute de los sentidos y aspiran a la vida en los planetas celestiales. Por consiguiente, se ocupan en actividades caritativas o en otros tipos de actividades piadosas, pero, como se afirma en el Bhagavad Gita, la realidad es que no podemos liberarnos de la cadena de nacimientos y muertes, ni siquiera ascendiendo al Brahmaloka, el planeta más elevado, pues la influencia del tiempo en el mundo material está en todas partes. En el mundo espiritual, sin embargo, el factor tiempo no ejerce la menor influencia. Gracias. El tiempo eterno, que es una manifestación de Dios también, y su misión es destruirlo todo, porque obviamente esta creación material es un producto temporal, es un viaje temporal del alma que necesita reubicarse, ¿no?, en su camino. Entonces, Devahuti está haciendo ya preguntas muy específicas, ¿no? Y en estos primeros textos es el corazón del capítulo, donde el señor Kapila responde cómo alcanzar la liberación detallando los tipos de servicio devocional, desde el egoísta hasta el amor espontáneo, ¿no? La práctica es, nos va demostrando toda esa etapa también del servicio devocional, que no son exactamente todas fáciles. O sea, el camino a ese alcanzar este amor puro por Dios no es algo de un día para el otro, es todo un camino de transformación interior. Entonces el tiempo nos ayuda a ubicarnos también en nuestra realidad. Los primeros años en la vida uno se preocupa mucho de estabilidad, de crea castillos de arena y poco a poco se van después desbaratando. Bueno, se puede analizar mucho sobre el factor tiempo, pero todos lo vemos día a día. Y como dice Srila Prabhupada, desde que nacemos ya sabemos que estamos ya decretando nuestra muerte también. ¿Comentarios? Seguimos, Pepe, entonces con el texto siguiente. Madre, Número 5. ¿Quién, Norma? ¿Quieres sí leer, Norma, o puedo o quieres comentar sobre el tiempo? leer, no el tiempo. Es Sí, inevitable Norma. el paso del tiempo. Sí, Adelante, Norma. Adelante. Relevo, relevo. gracias, Gracias, Pepe. Pepe. Gracias. Ok, es el texto 5, ¿verdad? Sí, Norma. Muy bien. Lokasya mija vimater akashusas shiram prapsuptasya tamasi anarraye.
Srantasya karmaswa su anuvidaya diya tuam avirasi kila yoga vaskaraha. Mi querido Señor, tú eres como el sol, pues iluminas la oscuridad de la vida condicionada de las entidades vivientes. Como tienen cerrados los ojos del conocimiento, duermen eternamente en esa oscuridad sin tu refugio, y por lo tanto se ocupan en las falsas acciones y reacciones de sus actividades materiales, y parecen estar muy fatigadas. Significado. De aquí se desprende que Srimati Devahuti, la gloriosa madre del señor Kapiladeva, siente una gran compasión por la lamentable condición de la gente en general, que sin conocer el objeto de la vida, duerme en la oscuridad de la ilusión. Por lo general, el Vaishnava, el devoto del Señor, siente que debe despertarles. De la misma manera, Devahuti pide a su glorioso Hijo que ilumine las vidas de las almas condicionadas, para que su muy lamentable vida condicionada pueda terminar. Aquí se describe al Señor como Yoga Bhaskara, el sol de todo sistema de yoga. Devahuti le ha pedido ya a su glorioso Hijo que explique el Bhakti Yoga, y el Señor se lo ha descrito como el sistema de yoga supremo. El Bhakti Yoga es como un sol que ilumina el sendero de la liberación para bien de las almas condicionadas, cuya condición generalizada se explica aquí. No tienen ojos para ver sus propios intereses. No saben que el objeto de la vida no es aumentar las necesidades materiales de la existencia, pues el cuerpo no va a existir más que unos años. Los seres vivos son eternos y tienen su necesidad eterna. Aquel que solo se cuida de las necesidades del cuerpo, sin preocuparse de las necesidades eternas de la vida, forma parte de una civilización cuyo progreso hunde a las entidades vivientes en la región más oscura de la ignorancia. Quien duerme en esa oscura región no descansa lo más mínimo. Al contrario, se fatiga cada vez más. Inventa muchas maneras de remediar su fatiga, pero fracasa y sigue confuso. El único sendero para calmar su fatiga en la lucha por la existencia es el servicio devocional, el sendero de conciencia de Krishna. Wow, eso de la fatiga es una realidad, ¿no? Que vivimos todos. Estamos tan ocupados, corriendo de aquí para allá, con nuestra agenda llenas y siempre diciendo que nos falta tiempo. Entonces estamos en un estado de fatiga constante. Es la naturaleza de este mundo. Somos la sociedad del cansancio, como dice un filósofo. Mm. Porque nos ocupamos en mucha falsa acción y reacción en nuestras actividades materiales. Por eso dice de Bakuti, parecen estar muy fatigados. Y sí, es verdad. Todos corriendo con el auto y el camión, el autobús, con esas angustias, ¿no? Del mundo material. Y como dice Srila Prabhupada, el único sendero para calmar su fatiga es la lucha en la lucha por la existencia, es el servicio devocional. Tener un cambio de conciencia, ¿no? Es lo que estamos tratando. Sí, porque a veces usamos eso de estar tan ocupados para no enfrentar nuestro yo interno, nuestras situaciones que tenemos que ir soltando, sanando, etcétera, ¿no?
Por eso vamos a ver en los siguientes textos cómo el servicio devocional se mezcla también con las modalidades de la naturaleza. ¿Quieres seguir, Norma, con el siguiente? Sí, texto 6. Maitreya Uvacha Iti Maturvasha Slachnam Pratinandya Mahamunihi Abhavase Purushreta Pritastam Karunarditaha. Sri Maitreya dijo: Oh, el mejor entre los purus, el gran sabio Kapila, sintiendo gran compasión y complacido con las palabras de su gloriosa madre, habló de la siguiente manera. Significado. El señor Kapila se sintió muy satisfecho con el ruego de su gloriosa madre, porque ella no pensaba solamente en su propia salvación, sino que pensaba en todas las caídas almas condicionadas. El Señor siempre es compasivo con las caídas almas de este mundo material. Esa es la razón de que Él venga personalmente o envíe a sus sirvientes de confianza para liberarlas. Como su compasión por ella es eterna, Él se complace mucho con aquellos devotos que también se muestran compasivos. En el Bhagavad Gita afirma claramente que las personas que predican la conclusión del Bhagavad Gita, es decir, entrega plena a la suprema personalidad de Dios, tratando de elevar de su condición a las almas caídas. Le son muy queridas, de modo que el Señor se sintió complacido al ver que su querida madre era muy compasiva con las almas caídas y a su vez fue compasivo con ella. Como habíamos leído en capítulos anteriores, que el más grande aspecto de caridad es dar conocimiento, que eso alivia a las personas del gran temor de esta existencia material. Si vivimos siempre con una visión material, siempre estamos temerosos y en ansiedad porque la naturaleza material es tan fluctuante, incierta, es todo un reflejo del karma, de nuestras acciones. Entonces siempre estamos en ansiedad, así como todas las entidades vivientes, ¿no? Como los pajaritos están en ansiedad, todo el mundo que está cuando estamos solamente absorto en la materia. Entonces, ese espíritu de compartir el conocimiento a Dios le encanta, es lo que más le complace. Él se complace mucho con aquellos devotos que también se muestran compasivos. Entonces, eh, Srila Prabhupada hace énfasis en lo importante de tener ese espíritu misionero, ese compromiso de compartir, de aportar al mundo eh, espiritualidad, ¿no? Conocimiento espiritual. Claro, madre, y agradecer la verdad este espacio donde se comparte pues el conocimiento, ¿verdad? Y, y pues a la vez tenemos asociación, digo, los que yo hablo por mí, que soy nueva en este conocimiento, este, pues que el asociarnos con los devotos, ¿verdad? Gracias, Norma. Muchas gracias. Gracias. Así también nos asociamos contigo. Ujú. Sí, ese espíritu misionero que hay en diferentes caminos espirituales, como también el católico, es muy noble y demuestra el espíritu de Jesús también, totalmente, ¿no? Y de los santos. Así es. Entonces, todavía tenemos tiempito para capítulo 7, el texto Un 7, texto más. perdón. Aquí Muy empieza bien, a contestar el señor Kapila. muy bien.
Sri Bhagavanu Vasha Bhakti Yogo Bahu Vido Margair Vamini Bhavyate Swabhava Guna Margena Pumsam Bhavo Viviyate. El señor Kapila, la personalidad de Dios, respondió: Oh, noble dama, en función de las cualidades del ejecutor, el servicio devocional se divide en múltiples senderos. Significado. El servicio devocional puro en el estado de conciencia de Krishna es uno, porque en el servicio devocional puro el devoto no solicita nada del Señor, pero por lo general la gente emprende el servicio devocional con alguna finalidad. Como se afirma en el Bhagavad Gita, las personas que no están purificadas emprenden el servicio devocional por 4 motivos diferentes. La persona afligida por las condiciones materiales se hace devota del Señor y acude a Él buscando alivio a su aflicción. La que está necesitada de dinero acude al Señor para pedirle que mejore su situación económica. Otros, que ni están afligidos ni necesitan asistencia económica, sino que buscan conocimiento para entender la verdad absoluta. Emprenden también el servicio devocional para indagar acerca de la naturaleza del Señor Supremo. Esto está muy bien explicado en el Bhagavad Gita 7:16. En realidad, el sendero del servicio devocional es uno solo, pero según la situación en que se encuentren los devotos, el servicio devocional se manifiesta de múltiples maneras, como quedará bien explicado en los versos siguientes. Sí, de alguna manera todos, cuando entendemos que este mundo material, cuando entendemos que no lo entendemos, entonces buscamos respuestas, nos refugiamos en las escrituras, en caminos espirituales, cuando nos damos cuenta que lo material es una ilusión. Entonces siempre nos acercamos o porque estamos afligidos, buscamos respuesta, buscamos la verdad. Entonces eso es, se dice, la devoción con mezcla, pero en la práctica después poco a poco esas mezclas se van limpiando y Dios purifica esas intenciones y purificándonos cada vez más, dependiendo también, ¿no?, del trabajo personal de cada uno. Texto 8. Muy bien. Abhisandaya yo himsam dambam matsaryam evava samram vivinadrik babam maji kurjatsa tamashaha. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda y que sea separatista, se considera bajo la modalidad de la oscuridad. Significado. Ya en el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro de servicio devocional inmotivado y sin causa. Complacer a la suprema personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. En realidad, no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. En el estado condicionado, quien se ocupe en servicio devocional debe seguir la instrucción del maestro espiritual genuino, entregándose por completo.
El Maestro espiritual es la representación manifiesta del Señor Supremo, pues recibe y presenta las instrucciones del Señor tal como son, siguiendo a la sucesión discipular. En el Bhagavad Gita se explica que las enseñanzas que contiene deben recibirse de la sucesión discipular. De no ser así, serán adulteradas. Servicio devocional puro es actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino con la motivación de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivaciones de complacencia personal de los sentidos se manifestará de otras formas. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros o es vengativo, está bajo la modalidad de la ira. Piensa que es el mejor devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro, está mezclado y es del nivel más bajo. Tamashaha. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur aconseja evitar aquel Vaisnava que no tenga buen carácter. Vaisnava es aquel que ha aceptado a la suprema personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida, pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaisnava de primera clase en cuanto a su carácter. Pueden ofrecérsele respetos porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. Así que es muy importante entender que el camino espiritual presenta también muchos desafíos. Entonces el servicio devocional en su característica pura es inmotivado, sin causa y ininterrumpido, son las características que explican luego Swami. Entonces ese servicio devocional no es específicamente solo de los Hare Krishna. Este servicio devocional se puede desarrollar en cualquier camino fidedigno espiritual. Fidedigno en el sentido que esté basado sobre escrituras reveladas, no sea algún tipo de secta dedicado a explotar a las personas, ¿no? Basado en principios, en valores, etcétera, y donde la meta última es servir a todas las entidades vivientes y de esa manera complacer a Dios y volver a conectarnos con Él y alcanzar Prema Bhakti, que es el amor puro por Dios. Pero en este camino venimos con muchos anartas, y significa muchos dificultades, venimos con muchos defectos personales que venimos arrastrando de quién sabe cuántas vidas en este mundo material tratando de disfrutar de los sentidos. Entonces, prácticamente muchos de nosotros estamos en ese camino con mezclas, mezclado con las modalidades. Y aquí vemos esa característica de quien está en la modalidad de la oscuridad, ¿no? De la ignorancia. Igual uno puede estar, vestirse como un devoto, como una devota, estar en una práctica espiritual, pero todavía tener como estos defectos que ir sanando. Entonces uno mismo tiene que ser consciente de con quién uno se quiere relacionar, con personas que favorezcan nuestra meta, nuestra característica y nosotros mismos ir sanando de estas malas cualidades. Para empezar, tenemos que trabajar mucho para nosotros mismos liberarnos de estos defectos y ser también nosotros una buena asociación para los demás.
hacer una introspección personal y de ahí también buscar relacionarnos con personas que estén en el mismo proceso de tratar de salir de estas malas cualidades para seguir correctamente elevándonos, ¿no? En este camino. Se puede ofrecer respeto. Si vemos personas muy iracundas o de mucho chisme, mucha crítica, uno puede ofrecer respeto porque está en su lucha personal, pero tomar, poner límite, ¿no? Como también decía Mayra ayer, uno tiene que poner límite cuando ve persona o humano en cualquier aspecto que no favorezca nuestro camino espiritual, nuestra ejecución de nuestro servicio, nuestro bhakti. ¿Cómo ves, Norma? ¿Mm? Pues sí, tal cual como dice usted, madre. Sí, digo, nacemos totalmente condicionados, ¿verdad? Y ese es nuestro reto de día a día, Sí, de pues de elevar nuestra conciencia, ¿verdad? Y como dice, pues somos la mayoría, bueno, yo digo, hablo por mí, mezclas, ¿verdad? por mí también, Norma. Ujú. Entonces, sí, Este, sí, y el reto pues es pues elevarnos, ¿no? Elevar nuestra conciencia. sí, sí, porque cuando, Y como dicen, perdón, también sí, como dice nuestro servicio, pues solo realizarlo por amor a Dios y para agradarles, ser agradable a su vista, ¿verdad? Sin motivo y sin causa y sin esperar nada, ¿verdad? sí, sí, Norma. De hecho, sí, siempre nos muestran cómo agradar a Dios, ¿no? En el trato entre nosotros. Y aquí Él explica exactamente lo que no le gusta y que debemos de mejorar para nosotros volvernos buena asociación, ¿no? Porque a veces vemos a los demás y pensamos, ah, sí, tal devoto es un enojón, tal devota habla mucho, pero a la hora de la hora y todo. Nuestra tendencia es mirar a ver quién es mala asociación, pero empezando por nosotros mismos tenemos que hacer nuestra autoevaluación, ¿no? Claro, el trabajo siempre empieza por uno mismo. Ujú. Y fíjese que nuestra clase de Bhakti Vaibhava nos comparten escritos cristiano y católico sobre el cuidado de la congregación, el cuidado de la comunidad, como mucho material muy importante para aplicar en nuestra vida, en nuestra práctica. Aquí hay un mensaje de Aurora. Gracias por la clase. Las pruebas son fuertes. Vengo de una cirugía de apéndice de mi hijo Diego. Me tocó demostrar mi fe y mi hijo ya en casa. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti, Aurora, por acompañarnos y por compartir tus realizaciones espirituales y tu fe. Qué bueno que ya todo está mejor para Diego, para tu familia. Y pues bueno, entonces, Norma, o algún más Pues comentario que quieran hacer. A mí me encanta cómo Prabhupada siempre describe estos puntos y al grano, ¿verdad? O sea, a lo mejor, bueno, somos muy bendecidos por alguien como Prabhupada haya dejado estas enseñanzas. Sí, y directamente nos transmite lo que dice Dios mismo, ¿no? Sí, 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 Muy, no, muy no todo es aterrizado todo. Ujú. no todo es color de rosa, entonces sí. No, Disculpen mis ofensas, todos los devotos, si los he, hecho sentir mal. sí, claro. No todo es Perdonad mis color. ofensas. Sí, igualmente, perdona mis ofensas. Sí, está muy bien, es verdad. A veces pensamos, vamos a un centro espiritual y tenemos mucha expectativa, pero bueno, tenemos que empezar siendo conscientes de nosotros mismos con nuestro bagaje personal, ¿verdad?
Muy Sí, bien. la verdad es que sí. Sí, pero bueno, muchas gracias por la clase. Abrazos a todos. Abrazo, gracias Sri Raghunath. Igualmente, Gracias Norma, gracias a reverencias. todos. Reverencia, gracias a todas, a todos. Buen día para todos. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Buen día para todos. Haribol, Hare Krishna. Haribol, Triadish, Hare Krishna, Antonio. Hare Krishna.